Fotodermatosis en Tincopa. La fotodermatosis comprende un grupo de enfermedades caracterizadas por el compromiso cutáneo después de la exposición a los rayos ultravioleta, UVB 280-320 nanómetros y UVA 2 320-340 nanómetros, UVA 1 340-400 nanómetros y O a la luz visible 400-760 nanómetros. La clasificación de las fotodermatosis se presenta en la tabla 1. A continuación se desarrollarán las fotodermatosis más frecuentes en nuestro medio. Erupción polimorfa lumínica. La erupción polimorfa lumínica (EPL) es una dermatosis intermitente con importante variación clínica entre los distintos pacientes inducida por la luz solar, que afecta a todas las razas y aparece con más frecuencia en áreas cálidas. La causa se desconoce, pero al parecer es una enfermedad relacionada con la hipersensibilidad y con participación de la inmunidad celular. Epidemiología. En la mayoría de los casos las lesiones aparecen con las primeras exposiciones al sol en el inicio de la primavera, luego tiende a mejorar por las exposiciones repetidas en el verano y desaparecen en el otoño. Sin embargo, pueden haber brotes y exacerbaciones si el paciente se expone al sol durante el invierno. Es la más común de las fotodermatosis idiopáticas y es más frecuente en las mujeres. Puede aparecer en niños y ancianos, pero es más frecuente en los adultos jóvenes. Ocurre en todas las razas y tipos de piel. Manifestaciones clínicas. Clínicamente la erupción puede presentar diferentes morfologías, aunque en un paciente individual la morfología suele ser constante. La variante papulosa o eritemato-papulosa es la más frecuente, pero también pueden aparecer las lesiones papulovesiculosas, eczematosas, eritematosas y con forma de placas. Las lesiones en forma de placas son más comunes en los pacientes mayores, similares a las lesiones de lupus eritematoso sistémico, induradas, eritematosas y descamativas. No aparecen cicatriz ni atrofia. Sin embargo, puede aparecer hiperpigmentación postinflamatoria y puede ir acompañado de prurito. Las lesiones del EPL aparecen. EPL es erupción polimorfa lumínica. Las lesiones del EPL aparecen en forma de la exposición polimorfa lumínica. Erupción polimorfa lumínica. Las lesiones de la exposición polimorfa lumínica aparecen de forma típica entre 24 y 72 horas después de la exposición solar. Los pacientes refieren prurito y eritema durante la exposición y el desarrollo de lesiones en las primeras 24 horas. Anatomía patológica. Se observa frecuentemente parakeratosis y espodingiosis en la epidermis, con edema e infiltrado perivascular linfocítico variable en la dermis. El infiltrado dérmico se compone principalmente de linfocitos T. Las células CD4 predominan durante las 5 primeras horas después de la radiación UVA, mientras que las células CD8 predominan 72 horas después de la exposición. La degeneración por liquefacción en la interfase dermoepidérmica que se observa frecuentemente en el lupus eritematoso cutáneo también puede observarse en la exposición en la erupción polimorfa lumínica. Se observan vesículas espongióticas, ampollas subepidérmicas, a menudo en las lesiones vesiculoampollares y en las lesiones en placa. El infiltrado dérmico tiende a ser liquenoide y la espongiosis es extensa. Las lesiones de eritema difuso muestran un patrón poco intenso e inespecífico. En ocasiones solo hay un mínimo infiltrado del linfoide y edema difícil de evaluar o pseudovesículas. Diagnóstico diferencial. El examen clínico y la histopatología son primordiales para el diagnóstico, aunque ocasionalmente puede plantearse el diagnóstico diferencial con el lupus eritematoso. La historia evolutiva de la exposición La historia evolutiva de la erupción polimorfa lumínica es distinta. Inicia al principio del verano, aunque puede mejorar en pleno verano, a pesar de nuevas exposiciones solares. Resolución relativamente rápida cuando se evitan nuevas exposiciones. Histológicamente, la erupción polimorfa lumínica, en ella no hay mucinosis dérmica ni lesiones en la unión dermoepidérmica, las que también pueden estar ausentes en lesiones iniciales de lupus discoide o tumidus. La inmunofluorescencia directa positiva descarta la erupción polimorfa lumínica. La presencia de focos espongióticos ayuda al diagnóstico. El infiltrado linfocitario de Jessner es indistinguible en la erupción polimorfa lumínica. En ausencia de espongiosis, probablemente la infiltración linfoide de la piel corresponde a formas menores de lupus cutáneo sin lesión epidérmica.
erupción lumínica polimorfa en mujer adulta, lesiones papulares eritematosas y lesiones papulobesiculares en la cara. El linfoma B cutáneo presenta infiltrados más densos y profundos, con folículos linfoides en la periferia y con células de aspecto centrocitoide o monocitoide características. Tratamiento: generalmente puede controlarse evitando la exposición prolongada a la luz solar. Pueden ser necesarios filtros solares de alta protección. En casos intensos puede usarse dosis bajas de fototerapia UVB de banda estrecha o PUVA. En algunos casos la cloroquina y la hidroxicloroquina han sido efectivas a dosis bajas. Los corticosteroides tópicos y sistémicos han demostrado ser algo eficaces para tratar los brotes de erupción polimorfa lumínica y aliviar el prurito, pero ninguno tendría efectos preventivos. Pronóstico: la historia de la enfermedad tiende a las recidivas anuales. Sin embargo, en algunos pacientes el cuadro puede desaparecer espontáneamente y para siempre en cualquier edad. Prurigo actínico, prurigo de verano, prurigo de Hutchinson. Fotodermatosis crónica que afecta principalmente a indios americanos y a mestizos latinoamericanos que habitan en regiones andinas o montañosas. Es más común en las mujeres que en los hombres y se asocia con niveles socioeconómicos bajos y residencia en tierras altas, en especial a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. No obstante, se han encontrado en grupos étnicos a nivel del mar. Se inicia en la infancia y suele persistir toda la vida. Manifestaciones clínicas: las lesiones comienzan como pequeñas pápulas que se costrifican por rascado y llegan a impetiginarse. Son muy pruriginosas y con frecuencia escoreadas. En los niños con frecuencia están afectadas las mejillas, la zona distal de la nariz, las orejas y el labio superior. La queilitis inferior es un signo casi constante, 65%, y puede ser la única manifestación de la enfermedad, asociada a hiperemia, edema y fisuras. El 10% al 20% de los pacientes presenta conjuntivitis, la que también puede ser el único signo de presentación. Las lesiones en los brazos y las piernas también son frecuentes, pero pueden adoptar una forma de prurigo nodular. La erupción puede extenderse hacia las áreas protegidas del sol, especialmente los glúteos, pero con menor gravedad. Se ha descrito en familias, por lo que el antecedente familiar es un rasgo posible de esta fotodermatosis. Las lesiones cutáneas tienden a persistir durante años en regiones tropicales, aunque empeoran claramente durante los periodos de aumento de la exposición solar. Anatomía patológica: la histopatología es bastante característica y diagnóstica. En la epidermis hay acantosis, hiperkeratosis y frecuente esponjiosis, grados variables de hiperplasia psoriasiforme. Al progresar a la cronicidad, la esponjiosis disminuye y la hiperplasia psoriasiforme aumenta. Se observa infiltrado linfocitario perivascular e intersticial superficial y medio con eosinófilos. En la dermatitis superficial hay infiltrado linfocitario denso perivascular que rara vez afecta la dermis media. No hay compromiso de anexos o elastosis solar. La formación de folículos linfoides en los labios y la conjuntiva se encuentra en el 80% de los casos con abundantes eosinófilos. Las técnicas de inmunohistoquímica como la inmunoperoxidasa y la inmunofosfatasa muestran células inflamatorias que forman linfocitos LT, CD45 y L2 en la periferia y LB, CD20 en el centro, con abundantes eosinófilos y depósitos extracelulares de inmunoglobulina M, G y C3 en la dermis papilar. Los queratinocitos muestran inmunoreactividad con calprotectina y factor de necrosis tumoral. Diagnóstico y diferencial. El diagnóstico se basa en la anamnesis y el examen clínico. Son los casos dudosos se recurre a estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos. En el diferencial, considerar la dermatitis atópica, fotosensibilidad, el prurigo por insectos, pápulas en sitios no expuestos, distribución en pares, no dura más de 10 días, de curso oscilante y empeoramiento en los meses de lluvia. La erupción polimorfa lumínica, que no es familiar ni hay factor racial, se presenta en cualquier altitud y es dosis dependiente de la exposición solar, no afecta a los labios ni la conjuntiva y no asociado a hemoglobinopatía antígeno. Hidroa vacciniforme deja cicatrices de tipo varioliforme y por lo general mejora en la adolescencia. Dermatitis crónica actínica, pápulas eritematosas, placas y liquenificación en áreas de exposición. Prurigo actínico, lesiones papulares escoreadas en cara, de brazos y dorso de manos y queilitis en labio superior. Entonces decíamos que hidroa vacciniforme
Deja cicatrices de tipo varioliforme y por lo general mejora en la adolescencia. Dermatitis crónica actínica, pápulas eritematosas, placas y licanificación en áreas de exposición solar más frecuentes en hombres, histológicamente con densos infiltrados inflamatorios linfocíticos con células mononucleares atípicas que recuerdan el linfoma. Tratamiento: se emplea fotoprotectores solares, corticoides tópicos y sistémicos antimaláricos, aciatropina y talidomina, 50 a 100 miligramos al día con buenos resultados. No mejora con la exposición continuada como ocurre en la erupción polimorfa solar. Pronóstico: hay más del 60% de los pacientes con PA que comienza antes de los 20 años de edad. El proceso mejora o se resuelve en 5 años, mientras que cuando se inicia en el adulto normalmente permanece durante toda la vida. Hidroa vacciniforme de Bacin, hidroa estival. Fotodermatosis idiopática rara, intermitente y cicatrizal que afecta toda o parte de la piel expuesta al sol. Conjuntivitis pseudopingécula. Prurigo actínico familiar, madre e hija. Niña con lesiones papulares escoriadas. Fue descrita por primera vez la hidroa vacciniforme por Bacin en 1862. Debido a su rareza es difícil hacer un reparto exacto de su distribución. Posee una prevalencia de 0.34 casos por 100.000 habitantes e suele iniciarse en la infancia con un pico de incidencia bimodal de 2 a 6 años y 12 años a 14 años. Predomina en el varón y en este es de inicio más tardío y de mayor duración que en la mujer. Fisiopatología: se necesita de la luz solar para la aparición de lesiones, pero se puede provocar también con luz artificial ultravioleta. Debido a sus brotes agudos, la simetría, la agrupación de lesiones que afectan zonas expuestas y la infiltración perivascular dérmica temprana de linfocitos indican que podría ser una variante cicatrizal de la eritrodermia polimorfa lumínica. Puede también que represente una reacción de hipersensibilidad retardada contra los antígenos endógenos fotoinducidos. Es posible que la HB tenga una base genética que implique la HLA-DR4 de la misma manera que el prurigo actínico. Manifestaciones clínicas: se caracteriza por brotes de lesiones vesiculosas que se distribuyen en forma simétrica en áreas fotoexpuestas con predilección por la cara y el dorso de las manos, que aparecen a las pocas horas de la exposición solar. Las vesículas tienden a umbilicarse por el centro o pasan a fase de costra y de 1 a 6 semanas curan y dejan una cicatriz redondeada de aspecto varioliforme. La afectación de mucosas es rara, aunque se han descrito casos con afectación oral y ocular. De forma infrecuente se han descrito formas severas que se acompañan de síntomas sistémicos y cuadros donde la cicatrización puede llevar a reabsorción de los cartílagos nasal y auricular, con la consiguiente deformidad. Se resuelve por lo general en la adolescencia o juventud. Anatomía patológica: el estudio histológico es característico. En la fase inicial hay una vesiculación intraepidérmica con un infiltrado de dermis de neutrófilos y linfocitos. En los estadios más tardíos se observa además agregados de queratinocitos necróticos. En casos severos se ha descrito cambios de vasculitis y paniculitis. El estudio de inmunofluorescencia directa es negativo, dado que puede servir para el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial: el diagnóstico diferencial se plantea con otras fotodermatosis de inicio en la infancia como la protoporfiria eritropoyética, la erupción polimorfa lumínica vesiculosa, el prurigo actínico o el lupus eritematoso ampolloso, y con entidades más comunes como el impétigo ampolloso y el herpes simple. Se han reportado linfomas de células T con apariencia similar, hidroa vacciniforme-like, a esta fotodermatosis. Tratamiento: es importante la protección solar con el uso de fotoprotectores solares tópicos y ropa adecuada. En los casos en que este tratamiento conservador no sea suficiente, se puede emplear agentes sistémicos. Se ha utilizado PUVA, antipalúdicos, azatioprina, ciclosporina A, betacarotenos y talidomina, todos con resultados variables. En un estudio se sometió a 4 pacientes a la terapia VB de banda estrecha con resultados esperanzadores. Dermatitis actínica crónica: síndrome reticuloide actínico, dermatitis por fotosensibilidad, eczema fotosensible, dermatitis solar. Eczema crónico persistente, producido por la acción de radiaciones ultravioleta que afectan principalmente la piel descubierta. Es probable que represente una respuesta de hipersensibilidad retardada frente a alérgenos endógenos fotoinducidos.
Según nuestros estudios, es más frecuente en adultos jóvenes, a diferencia de trabajos presentados en Estados Unidos que reportan una mayor frecuencia en personas mayores de 50 años. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, 3-1. Suele manifestarse con mayor seguridad en los meses de primavera y verano. Esta entidad es común en nuestro medio debido a sus características climatológicas y subtropicales. En Estados Unidos, los pacientes con tipos cutáneos 5 y 6 suelen estar afectados en mayor proporción. Dermatitis actínica crónica, placas papulares eritematosas, liquenificadas en las mejillas, la frente, la oreja y el dorso de la nariz. Fisiopatología, su origen desconocido, aunque existe una relación en muchos pacientes con antecedentes de atopía. Esto sugiere una actividad de células TCD8 supresoras citotóxicas, que están en una proporción anormal en los infiltrados cutáneos en la mayoría de los casos y con menor frecuencia en la sangre periférica. Los niveles de inmunoglobulina E pueden estar elevados. Manifestaciones clínicas: lesiones eritemato-edematosas con exudado o eritemato-escamosas, vesículas, pápulas, placas eczematosas agudas y crónicas, en algunos casos liquenificadas. Son más intensas en la piel expuesta y se extienden a los párpados superiores. Detrás de las orejas y la profundidad de las arrugas, con frecuencia se afectan las zonas no expuestas. Y progresa eritodermia en los casos más graves. Como secuela se describe una despigmentación marcada que recuerda al vitíligo. Anatomía patológica: se observan cambios epidérmicos variables que van desde una hiperplasia psoriasiforme hasta una dermatitis de interfase o atrofia. Lo más característico es un infiltrado perivascular moderadamente denso y en general intersticial compuesto sobre todo por linfocitos. La densidad y los hallazgos de polimorfismo nuclear pueden sugerir erróneamente el diagnóstico del linfoma cutáneo de células T. Diagnóstico y diferencial. El diagnóstico se basa en la clínica, el examen histopatológico y el fototest. El diferencial se realiza principalmente con las fotodermatosis idiopáticas y el lupus eritematoso sistémico. Tratamiento: se debe evitar en lo posible la exposición solar. El uso de bloqueadores solares FPS 30 cada 3 horas en horarios donde la radiación ultravioleta es alta es útil para evitar las recaídas. Las cremas esteroideas de moderada a alta potencia asociadas con prednisona 20-50 mg por día. Por cortos periodos son efectivas. La acetoprina de 50 a 200 mg por día ha reportado ser útil, aunque es necesario reiniciar el tratamiento en los meses de mayor intensidad solar. La hidroxicloroquina y la cloroquina son también beneficiosas en esta afección. Pronóstico: la dermatitis actínica crónica suele persistir durante varios años pasados los cuales no es frecuente que se resuelva de forma gradual. Urticaria solar, fotourticaria, la fotodermatosis de rápida aparición pero transitoria, consecuencia de la exposición a los rayos ultravioleta o a la radiación visible. Es más frecuente en mujeres entre los 20 y 40 años. Poco tiempo después de la exposición solar aparecen las lesiones de urticaria típica, que resuelven en 1 o 2 horas. Es raro que ocurran reacciones tardías. Los lugares con exposición crónica pueden tener la sensibilidad reducida. En los casos graves puede producirse síncopes, broncoespasmo y anafilaxia. Fisiopatología: los pacientes con urticaria solar son sensibles a la longitud de onda desde los UVB hasta la luz visible. La longitud de onda que produce sensibilidad y la mínima dosis urticariforme varía en el lugar anatómico y con el tiempo de exposición a un mismo paciente. En pacientes con urticaria solar se ha demostrado la presencia de un fotoalergeno circulante formado por la absorción de la energía lumínica por un precursor. Se pueden clasificar en tipos 1 y 2. Este precursor fotoalérgeno es una sustancia endógena anormal en el tipo 1 y un componente normal de la piel en el tipo 2. Manifestaciones clínicas: las lesiones aparecen por pocos minutos de la exposición solar. Como el resto de las urticarias, las lesiones tienden a persistir 1 o 2 horas más o menos. Persiste solo unas horas o menos. Siempre menos de 24 horas, pero la urticaria solar aparece únicamente en zonas expuestas al sol, en especial en la parte superior del pecho y en las zonas externas de los brazos. La mayoría de los pacientes sienten prurito, a veces con sensación de quemazón y rara vez dolor. Los casos graves se asocian generalmente con una respuesta tipo anafiláctica, en particular mareos leves, náuseas, broncoespasmo y síncope. Hay varias manifestaciones poco comunes de urticaria solar, incluida la denominada urticaria solar fija, en la que determinados pacientes presentan lesiones en zonas limitadas, presumiblemente debido a una alteración de mastocitos que se originan únicamente en esos lugares específicos. La urticaria solar inducida por medicamentos se ha descrito con clorpromacina y tetraciclinas. Reacción fotológica con lesiones papulares eritematosas puntiformes en la cara anterior del cuello y en los antebrazos. Esta patología en las lesiones precoces se encuentra en eosinófilos y neutrófilos. Ocurre de granulación de los mastocitos y hay niveles elevados de histamina en los vasos que drenan la lesión. En los lugares afectados se depositan grandes cantidades de la proteína básica mayor de los eosinófilos.
Diagnóstico diferencial. El diagnóstico se basa en la anamnesis y la clínica. Exámenes adecuados deben realizarse para descartar el lupus eritematoso sistémico y la protoporfirina eritropoyética. Tratamiento. El tratamiento con PUVA o con exposiciones progresivas a uva pueden ser útiles. Los antihistamínicos pueden administrarse para disminuir el prurito. Pronóstico. Cuando es grave es generalmente debilitante y afecta de manera significativa la calidad de vida del paciente. En muchos pacientes la urticaria solar persiste indefinidamente. Fotosensibilización. Reacciones cutáneas producidas por una modificación de la respuesta de la radiación ultravioleta inducida por sustancias químicas exógenas. Formas clínicas son de dos tipos: reacciones fototóxicas y reacciones fotoalérgicas. Reacciones fototóxicas se producen en cualquier persona y depende de la concentración de la sustancia fotosensibilizante, su absorción percutánea o en caso de sustancias ingeridas intestinal y de su metabolización. No es necesaria la conjugación de la sustancia con una proteína portadora ni de un periodo de tiempo para manifestarse después de la primera exposición como la hipersensibilidad retardada. La mayoría de agentes fototóxicos presentan un espectro de acción que se sitúa en el rango de la UVA. Fitodermatitis por contacto de soralenos en antebrazo con ampollas y pigmentación marrón subyacente. Las manifestaciones iniciales son eritema, edema, sensación de quemazón y escozor, mientras que en los casos más graves además se forman vesículas y ampollas. En los casos de fototoxicidad por medicamentos orales, la clínica se parece a la de un eritema solar exagerado. Otras manifestaciones menos comunes de fototoxicidad son la pseudoporfirina originada por AINE, especialmente el naproxeno, la fotonicólisis descrita con tetraciclinas y soralenos, la hiperpigmentación gris pizarrosa descrita con amiodarona, antidepresivos tricíclicos y diltiazem, y erupciones liquenificadas descritas con quinina y quinina. La fotodermatitis es una variedad de reacción fototóxica. Es una erupción cutánea que comienza varias horas después del contacto con plantas o zumos de frutas en zonas fotoexpuestas como líneas rojas y entrecruzadas muy pruriginosas. Cualquier otra forma de la lesión es posible según cómo y dónde tenga lugar el contacto. Sobre las lesiones es posible que broten ampollas que se secan en varios días y se dejan pigmentación durante varias semanas. Reacciones fotoalérgicas. En estas reacciones existen alteraciones inmunológicas, por lo que afectan a un pequeño porcentaje de personas con idiosincrasia especial. Se producen más por contacto con la sustancia fotosensibilizante que por vía sistémica. Aparecen aún con pequeñas cantidades de la sustancia y dosis pequeñas de radiación. Las lesiones son más polimorfas que en las reacciones fototóxicas: pápulas, vesículas, lesiones eczematosas, y pueden sobrepasar las zonas descubiertas. Las sustancias fotosensibilizadoras más frecuentes son enumeradas en la tabla 1. Entre los usados por vía tópica se citan antimicrobianos, diclorofeno, vitionol y hexaclorofeno. Cremas fotoprotectoras: pava, benzofenonas y cinamatos. Y fragancia: ambrosía almizclada, 6-metilcumarina y aceite de sándalo. Diagnóstico diferencial. El diferencial de las reacciones de fotoalergia hay que hacerlo con las reacciones fototóxicas. Clínicamente es a veces muy difícil. La presencia de mayor número de queratinocitos apoptóticos apoyaría el diagnóstico de dermatitis fototóxica, y la presencia de esponjiosis y vesiculación una dermatitis fotoalérgica. En relación con otros procesos desde el punto de vista clínico, la fototoxia habrá que diferenciarla de eczemas de contacto, fotodermatosis idiopática y sobre todo de quemaduras solares. También habría que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades fotoinducidas como el lupus eritematoso sistémico y las porfirinas. Tratamiento: evitar las sustancias fotosensibilizantes y la exposición solar. Se pueden utilizar filtros solares para disminuir la exposición a los rayos ultravioleta. En los cuadros con inflamación y dermatitis leve se pueden usar corticosteroides tópicos, y en los cuadros graves corticoides sistémicos. La hiperpigmentación desaparece por la evolución natural en semanas o meses.